No te atrevas a levantar la mano contra ella. La voz de Valeria salió quebrada, pero nadie pareció escucharla. Su espalda estaba pegada contra la fría pared del salón. Sus muñecas estaban atrapadas con fuerza por los brazos de su suegra, Mercedes, una mujer que durante 5 años había fingido considerarla como una hija. Frente a ella estaba Clara, la amante de su marido. Y en sus ojos no había ni culpa ni miedo. Solo una sonrisa fría. ¿Sabes qué es lo más triste de todo, Valeria?, preguntó Clara mientras se acercaba lentamente. ¿Que todavía crees que Daniel va a defenderte? Valeria tragó saliva. Miró hacia la puerta. Daniel estaba allí. Su marido. El hombre con quien había compartido 5 años de matrimonio. El hombre por quien había abandonado su propia carrera, su ciudad y hasta a su familia. Pero Daniel no decía nada. Simplemente permanecía inmóvil. Como si aquella escena no tuviera nada que ver con él. Clara levantó lentamente la mano. Hoy vas a aprender cuál es tu lugar. Valeria cerró los ojos. Y justo cuando la mano de Clara estaba a punto de caer sobre su rostro. ¡Pum! Un fuerte golpe resonó en la puerta principal. Todos se quedaron paralizados. Mercedes aflojó ligeramente los brazos. Daniel giró la cabeza. Clara bajó la mano. ¡Pum! ¡Pum! Esta vez el sonido fue todavía más fuerte. Alguien estaba golpeando la puerta. Pero no parecía un visitante cualquiera. Parecía alguien que había llegado dispuesto a derribarla. Entonces una voz masculina atravesó toda la casa. Suéltenla ahora mismo. Valeria abrió los ojos. No reconocía aquella voz. Pero algo en ella le hizo sentir que por primera vez aquella noche, alguien había venido a ponerse de su lado. Y lo que ninguno de los presentes sabía era que el hombre que estaba detrás de aquella puerta no había venido solamente a salvar a Valeria. Había venido a destruir el secreto que aquella familia llevaba años ocultando. 3 horas antes, Valeria todavía creía que su matrimonio podía salvarse. Estaba en la cocina preparando la cena cuando recibió un mensaje. Tenemos que hablar. Ven a casa de mi madre. Es importante. El mensaje era de Daniel. Valeria lo leyó 2 veces. Últimamente su marido apenas le dirigía la palabra. Llegaba tarde. Se marchaba temprano. Ya no preguntaba cómo había sido su día. Ni siquiera recordaba las pequeñas cosas que antes parecían importantes. Su aniversario. Su comida favorita. La cita médica que ella tenía pendiente. Todo había cambiado. Pero Valeria seguía aferrándose a una pequeña esperanza. Quizá Daniel estaba pasando por un momento difícil. Quizá tenía problemas en el trabajo. Quizá todavía la quería. Por eso se puso el abrigo y salió de casa. Cuando llegó a la enorme vivienda de Mercedes, la puerta estaba abierta. Daniel. Nadie respondió. Valeria entró lentamente. El silencio era extraño. Demasiado extraño. Avanzó por el pasillo. Entonces escuchó voces provenientes del salón. Una voz masculina. La de Daniel. Y otra femenina. Una mujer que Valeria no conocía. Te dije que ella vendría, decía Daniel. Valeria se quedó quieta. Perfecto, respondió la mujer. Entonces hoy se termina todo. Valeria sintió un escalofrío. Empujó ligeramente la puerta del salón. Y la vio. Una mujer alta, elegante, vestida con un abrigo de diseñador. Clara. Estaba sentada junto a Daniel. Demasiado cerca. La mano de ella descansaba sobre el hombro de su marido. Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Daniel. Él levantó la mirada. Ni siquiera pareció sorprendido. Llegaste. Solo eso. Valeria miró a la mujer. ¿Quién es ella? Clara sonrió. Creo que ya lo sabes. No. No lo sé. Soy la mujer que tu marido ama. El corazón de Valeria se detuvo por un instante. Miró a Daniel esperando que negara aquellas palabras. Esperando que gritara.
esperando cualquier cosa. Pero él permaneció callado. Daniel, dime que está mintiendo. Él bajó la mirada. Aquello fue peor que cualquier confesión. Valeria sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Desde cuándo? Hace más de un año, respondió Clara. Valeria dio un paso atrás. ¿Un año? Daniel finalmente habló. Las cosas entre nosotros llevaban mucho tiempo mal. ¿Y por eso me engañaste? No quiero discutir. Yo sí quiero discutir. Gritó Valeria. Quiero saber por qué me hiciste esto. Mercedes apareció detrás de ella. Baja la voz. Valeria se giró. ¿Mamá? Mercedes la miró con una frialdad que Valeria jamás había visto. No me llames así. Aquellas 4 palabras destruyeron algo dentro de Valeria. ¿Qué? Ya no eres parte de esta familia. Valeria soltó una pequeña risa nerviosa. ¿Qué está pasando? Clara se levantó. Está pasando que Daniel y yo vamos a casarnos. Valeria la miró incrédula. ¿Casaros? Sí. Pero seguimos casados. Daniel respondió con una frialdad aterradora. Por poco tiempo. Valeria se acercó a él. ¿Me trajiste aquí para decirme esto? Te traje porque quiero que firmes los papeles. Clara dejó una carpeta sobre la mesa. Valeria la miró. Documentos de divorcio. Pero había algo más. Una segunda carpeta. Valeria frunció el ceño. ¿Qué es eso? Mercedes se apresuró a decir. No importa. Valeria extendió la mano. Mercedes la apartó. He dicho que no importa. Entonces déjame verla. No. El grito de Mercedes hizo que todos se quedaran en silencio. Valeria observó a su suegra. Por primera vez comprendió que aquello no era solamente un divorcio. Había algo más. Algo que le estaban ocultando. ¿Qué hay dentro? Clara sonrió. Una razón por la que nunca debiste haber llegado a esta familia. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significa eso? Clara caminó hasta ella. Significa que tu matrimonio fue un error. Daniel me amaba. Clara soltó una carcajada. ¿De verdad todavía crees eso? Valeria miró a su marido. Díselo. Daniel no respondió. Dile que me amabas. Silencio. Daniel. Nada. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Valeria. Pero Clara no tuvo compasión. Firma. No. Firma los papeles. No voy a firmar nada mientras no sepa qué está pasando. Mercedes se acercó. Valeria, no compliques las cosas. ¿Complicarlas? Vosotros me habéis engañado durante más de un año. Porque era necesario. Valeria se quedó inmóvil. Mercedes se dio cuenta demasiado tarde de lo que acababa de decir. ¿Necesario? Nadie respondió. Valeria miró la segunda carpeta. Después miró a Daniel. ¿Qué hay ahí? Daniel palideció. Nada. Entonces enséñamela. Valeria, vete. Enséñamela. Clara tomó la carpeta. ¿Quieres saber la verdad? Valeria asintió. Clara abrió lentamente el documento. Pero antes de que pudiera enseñárselo, Mercedes agarró a Valeria por los brazos. No. Suéltame. No vas a verlo. Valeria intentó liberarse. Daniel. Ayúdame. Daniel permaneció quieto. Clara se acercó con la carpeta en una mano. Ahora entiendo por qué te eligieron. ¿Quién es? Clara sonrió. Eso es precisamente lo que vas a descubrir. Valeria dejó de luchar por un segundo. ¿Quién me eligió? Clara levantó la mano. Tu familia política. Y entonces Valeria comprendió algo terrible. Quizá su matrimonio nunca había comenzado por amor. Quizá ella había sido utilizada desde el primer día. Pero todavía no sabía para qué.
Clara volvió a levantar la mano. Mercedes sujetó con más fuerza los brazos de Valeria. Quédate quieta. No me toques. Firma y todo terminará. No voy a firmar. Clara sonrió. Entonces tendremos que convencerte. Valeria gritó. Daniel. Él apartó la mirada. Clara levantó la mano. Y fue justo en ese instante cuando alguien golpeó la puerta. Una vez. 2 veces. 3 veces. Después llegó aquella voz. Suéltenla ahora mismo. Todos se quedaron congelados. Mercedes palideció. Daniel dio un paso hacia atrás. Clara dejó caer lentamente la mano. Valeria no entendía nada. ¿Quién es? Preguntó. Nadie respondió. El hombre volvió a hablar desde el otro lado de la puerta. Mercedes, sé perfectamente lo que habéis hecho. La cara de Mercedes perdió todo su color. Valeria la miró. ¿Lo conoces? Mercedes no respondió. ¿Quién es? Silencio. Entonces la puerta se abrió de golpe. Un hombre entró. Alto. Elegante. Vestido con un traje oscuro. Su expresión era tranquila, pero había algo en sus ojos que hizo que incluso Daniel retrocediera. Detrás de él había 2 hombres vestidos de negro. El desconocido miró primero a Mercedes. Después a Daniel. Luego a Clara. Y finalmente fijó los ojos en Valeria. Su expresión cambió. Como si acabara de confirmar algo que llevaba mucho tiempo buscando. Valeria. Ella no lo conocía. ¿Quién es usted? El hombre dio un paso hacia ella. Alguien que te prometió hace muchos años que jamás permitiría que volvieran a hacerte daño. Valeria frunció el ceño. Yo nunca le he visto. El hombre respiró profundamente. Eso es lo que ellos querían que creyeras. Daniel se interpuso. Sal de mi casa. El desconocido ni siquiera lo miró. Esta casa no es tuya. Daniel palideció. ¿Qué? El hombre sacó un documento de su bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Ni esta casa. Hizo una pausa. Ni la empresa. Otra pausa. Ni la fortuna que crees que heredaste. Daniel se quedó sin palabras. Clara miró a Mercedes. Mercedes estaba temblando. Valeria observó el documento sin entender. ¿Quién es usted? El hombre finalmente la miró directamente. Mi nombre es Alejandro Montenegro. Daniel dio un paso atrás. Clara abrió los ojos. Incluso Mercedes parecía aterrorizada. Valeria preguntó. ¿Por qué todos le tienen miedo? Alejandro respondió con calma. Porque durante los últimos 10 años he estado buscando a la única persona que podía demostrar que toda esta familia construyó su fortuna sobre una mentira. Valeria sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. ¿Y esa persona soy yo? Alejandro la miró. Sí. Y entonces señaló la segunda carpeta. Y lo que hay dentro de ella explica por qué intentaban golpearte antes de que pudieras descubrirlo. Valeria miró la carpeta. Por primera vez Daniel parecía realmente asustado. Pero Alejandro todavía no había terminado. Se acercó a la mesa, tomó la carpeta y la abrió. Dentro había una fotografía. Una fotografía antigua. Una fotografía de Valeria cuando era apenas una niña. Y junto a ella había un hombre que Valeria reconoció inmediatamente. Su padre. El hombre que toda su vida le habían dicho que había muerto en un accidente. Valeria se llevó una mano a la boca. Eso no puede ser. Alejandro respondió. Tu padre no murió aquel día. Valeria sintió que las piernas le fallaban. Entonces, ¿dónde está? Alejandro la miró con una expresión grave. Eso es lo que llevo 10 años intentando averiguar. Y justo cuando Valeria iba a preguntarle la verdad, Mercedes gritó. No le creas. Alejandro giró lentamente la cabeza. Mercedes. Ella comenzó a llorar. Por favor. Alejandro respondió.
Ya es demasiado tarde. Entonces sacó otro documento. Porque esta vez tengo pruebas. Daniel se abalanzó hacia él. Pero los dos hombres que acompañaban a Alejandro lo detuvieron inmediatamente. Valeria retrocedió. ¿Qué está pasando? Alejandro sostuvo el documento frente a ella. Tu matrimonio o la herencia, la desaparición de tu padre y el engaño de Daniel están conectados. Valeria miró a Daniel. ¿Tú sabías esto? Daniel no contestó. ¿Tú sabías esto? Él cerró los ojos. Y finalmente dijo. Sí. Valeria sintió que algo dentro de ella se rompía. Pero entonces Alejandro pronunció una frase que cambió por completo la historia. Y lo peor es que Daniel no fue quien eligió casarse contigo. Valeria quedó paralizada. ¿Qué quieres decir? Alejandro miró a Mercedes. Fue ella. Mercedes comenzó a llorar. No tenía otra opción. Valeria dio un paso hacia su suegra. ¿Qué hiciste? Mercedes no respondió. Alejandro sí. Te casaron con Daniel porque necesitaban tenerte cerca. ¿Para qué? Alejandro abrió la última página del documento. Para encontrar algo que tu padre escondió antes de desaparecer. Valeria sintió un escalofrío. ¿Qué escondió? Alejandro levantó la mirada. Una fortuna. Pero no una fortuna cualquiera. Una fortuna tan grande que si la verdad salía a la luz, podía destruir a una de las familias más poderosas de España. Y Valeria todavía no sabía que dentro de aquella casa, alguien acababa de descubrir que Alejandro había llegado demasiado tarde. Porque el verdadero responsable de todo ya había escapado. Y llevaba consigo la única prueba capaz de demostrar quién era realmente el padre de Valeria. Alejandro mantuvo el documento entre sus dedos mientras el silencio se apoderaba de la habitación. Valeria apenas podía respirar. ¿Mi padre escondió una fortuna? Preguntó con voz temblorosa. No solamente una fortuna, respondió Alejandro. También dejó pruebas de un fraude que podía hundir a esta familia. Mercedes comenzó a negar con la cabeza. No sabes lo que estás diciendo. Lo sé perfectamente. Alejandro dejó el documento sobre la mesa. Durante años los Montenegro y los Salvatierra ocultaron transferencias, propiedades y cuentas que pertenecían legalmente al padre de Valeria. Daniel apretó los puños. Eso es mentira. Alejandro lo miró. Entonces dime por qué tu madre tiene una cuenta secreta en Suiza. Daniel se quedó completamente pálido. Clara retrocedió. Valeria miró a Mercedes. ¿Es verdad? Mercedes no contestó. Y aquel silencio fue suficiente. Valeria sintió una mezcla de rabia y dolor. Me utilizaste. Valeria. Me utilizaste durante 5 años. Mercedes rompió a llorar. Yo no quería hacerte daño. Pero lo hiciste. La voz de Valeria hizo temblar toda la habitación. Me hiciste creer que eras mi madre. Me convenciste de que esta familia era mi hogar. Y mientras yo confiaba en vosotros, estabais buscando algo que pertenecía a mi padre. Mercedes se cubrió el rostro. Pero Alejandro todavía observaba a Daniel. Hay algo que todavía no sabemos. ¿Qué? Preguntó Valeria. ¿Quién ayudó a tu padre a desaparecer? Daniel tragó saliva. Alejandro se acercó lentamente. Porque alguien de esta familia sabía que él iba a ser descubierto. Clara miró nerviosamente hacia la puerta. Valeria lo notó. ¿Por qué miras la puerta? Clara no respondió. Alejandro también la observó. Interesante. Clara retrocedió. Yo no sé nada. Entonces no tendrás problema en quedarte aquí. 2 hombres bloquearon la salida. Clara palideció. No pueden retenerme. Alejandro respondió con calma. No necesito retenerte. Solo necesito hacerte una pregunta. ¿Cuál? ¿Dónde está el hombre que salió de esta casa hace 20 minutos? Clara se quedó inmóvil. Valeria frunció el ceño. ¿Qué hombre? Alejandro miró hacia Mercedes. El hombre que vino a buscar la última prueba.
Mercedes comenzó a llorar. No. Alejandro dio un paso hacia ella. ¿Quién era? Mercedes guardó silencio. ¿Quién era? Repitió. Finalmente Mercedes levantó la mirada. Tu tío. Valeria sintió que el corazón se le detenía. Mi tío. El hermano de tu padre. Valeria se quedó sin palabras. Pero me dijeron que murió hace 15 años. Mercedes cerró los ojos. No murió. Valeria retrocedió. Toda su vida parecía construida sobre mentiras. ¿Dónde está ahora? Mercedes señaló lentamente la ventana. Se fue hace 20 minutos. Alejandro miró a sus hombres. Buscadlo. Uno de ellos salió inmediatamente. Valeria permaneció inmóvil. ¿Por qué mi tío tendría la prueba? Alejandro respondió. Porque tu padre confió en él. Entonces, ¿por qué todos lo ocultaron? Alejandro bajó la voz. Porque tu tío no es la víctima que crees. Valeria sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Antes de que Alejandro pudiera responder, se escuchó un fuerte ruido afuera. Un automóvil arrancó a toda velocidad. Uno de los hombres de Alejandro regresó corriendo. Señor Montenegro. ¿Qué ocurre? El coche que buscábamos acaba de salir. Alejandro miró a Valeria. ¿Y alguien le ha avisado? Valeria miró inmediatamente a Daniel. Él levantó las manos. Yo no hice nada. Pero Alejandro caminó hacia él. No he dicho tu nombre. Daniel se quedó paralizado. Alejandro continuó. Y sin embargo has sido el primero en defenderte. Valeria observó a su marido. Algo no encajaba. Daniel. Él la miró. Te juro que no fui yo. Entonces dime la verdad. No puedo. Valeria sintió un vacío en el pecho. ¿Por qué? Daniel cerró los ojos. Porque si te digo la verdad, alguien podría matarte. La habitación quedó en silencio. Alejandro se acercó. Demasiado tarde para las amenazas. Daniel lo miró. No es una amenaza. ¿Entonces qué es? Daniel tragó saliva. Una advertencia. Valeria se estremeció. ¿De quién? Daniel miró hacia Clara. Clara negó desesperadamente con la cabeza. No digas nada. Valeria la observó. ¿Qué sabe ella? Daniel permaneció callado. Alejandro comprendió entonces que Clara no era simplemente la amante. Había estado involucrada desde mucho antes. Clara, dijo Alejandro, tienes 5 segundos para empezar a hablar. Ella comenzó a llorar. Yo no quería hacerlo. 4. Me obligaron. 3. Fue tu tío. Valeria quedó congelada. Mi tío. Clara asintió entre lágrimas. Él fue quien organizó todo. Alejandro frunció el ceño. ¿Todo qué? Clara miró a Valeria. Tu matrimonio. Valeria sintió que la sangre abandonaba su rostro. ¿Qué? Él necesitaba que estuvieras cerca de Daniel. Necesitaba saber si tu padre había dejado algo escondido. ¿Y tú? Clara bajó la mirada. Yo debía provocar el divorcio. Valeria sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. ¿Por qué? Clara respiró profundamente. Porque después del divorcio iban a quitarte todo. Alejandro se quedó en silencio. ¿Todo qué? Preguntó Valeria. Clara la miró. Tu identidad. Valeria no entendió. ¿Qué significa eso? Clara abrió la boca. Pero antes de hablar, se apagaron todas las luces de la casa. La oscuridad fue absoluta. Valeria escuchó un grito. Después un golpe. Luego pasos corriendo. Valeria. Gritó Alejandro. Ella intentó responder. Pero alguien la agarró por detrás. Una mano cubrió su boca. Y una voz susurró junto a su oído. Si quieres volver a ver a tu padre con vida.
Valeria dejó de respirar. «Vas a venir conmigo ahora mismo». Valeria sintió que el corazón se le detenía. La mano que cubría su boca era firme, pero no parecía querer hacerle daño. El desconocido la mantenía inmóvil mientras la casa permanecía completamente a oscuras. «No grites», susurró junto a su oído. «Si Alejandro te encuentra ahora, tu padre morirá». Valeria abrió los ojos de par en par. Intentó apartar aquella mano. «Sé que tienes 1000 preguntas», continuó el hombre, «pero no tenemos tiempo». De repente las luces regresaron. Alejandro estaba en medio del salón. «Valeria». Mercedes estaba en el suelo. Daniel tenía una herida en la frente. Clara había desaparecido. Pero Valeria ya no estaba allí. El desconocido la había sacado por una puerta lateral. La llevó hasta un pasillo estrecho y abrió una pequeña puerta que parecía formar parte de la pared. «Entra». Valeria negó con la cabeza. «¿Dónde está mi padre?» El hombre la miró. «Vivo. Quiero verlo». «Lo verás si haces exactamente lo que te digo». Valeria respiró profundamente. «¿Quién eres?» El hombre dudó. «Me llamo Mateo». «¿Trabajas para mi tío?» Mateo bajó la mirada. «Trabajé para él». Aquella respuesta hizo que Valeria sintiera todavía más miedo. «Entonces, ¿por qué debería confiar en ti?» «No deberías». Mateo señaló el túnel. «Pero deberías confiar en lo que vas a encontrar al final». Valeria entró. El túnel era frío y oscuro. Mientras caminaban, Mateo no dijo una palabra. Finalmente llegaron a una pequeña habitación subterránea. Había una mesa, una lámpara y varias fotografías. Valeria se acercó. Y entonces lo vio. Una fotografía de su padre. Pero no estaba solo. A su lado estaba un hombre mucho más joven. Su tío. Valeria tomó la fotografía. ¿Cuándo fue tomada? 2 días antes de que tu padre desapareciera. ¿Qué ocurrió después? Mateo respondió. Tu padre descubrió que su hermano estaba robando dinero de la empresa familiar. Valeria cerró los ojos. Entonces mi tío lo traicionó. Sí. ¿Y Mercedes? Mercedes sabía parte de la verdad. ¿Daniel también? Mateo guardó silencio. Valeria lo miró. Contéstame. Daniel descubrió la verdad hace 3 años. Valeria sintió una punzada en el pecho. ¿Hace 3 años? Sí. Entonces, ¿por qué siguió conmigo? Mateo bajó la mirada. Porque intentó protegerte. Valeria se quedó inmóvil. ¿Protegerme? Al principio. ¿Y después? Mateo tardó unos segundos en responder. Después se acobardó. Aquella respuesta dolió más de lo que Valeria esperaba. Entonces sí sabía. Sabía suficiente para entender que estabas en peligro. Valeria comenzó a llorar. Y aún así me engañó. Sí. En ese momento escucharon un ruido. Mateo apagó la lámpara. ¿Qué ocurre? No se encontraron. Valeria sintió que el miedo regresaba. ¿Quién? Mateo sacó un pequeño dispositivo de comunicación. Tu tío. Unos pasos comenzaron a escucharse en el túnel. Lentos. Seguros. Cada vez más cerca. Mateo tomó a Valeria del brazo. Escóndete detrás de la pared. ¿Y tú? Yo me encargo. No. Valeria, hazlo. Ella obedeció. Unos segundos después, la puerta se abrió. Un hombre entró. Valeria apenas podía verlo desde su escondite. Pero reconoció su rostro. Era el hombre de la fotografía. Su tío. El hermano de su padre. Mateo, dijo con tranquilidad. Sabía que acabarías traicionándome. Mateo no respondió. Entrégamela. No. El hombre sonrió. Siempre fuiste demasiado sentimental. Mateo dio un paso adelante. No vas a tocarla.
¿Sabes lo que ocurrirá si no me la entregas? Sí. Entonces sabes que no puedes ganar. Mateo respondió. Quizá yo no. El hombre frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Una voz apareció detrás de él. Significa que cometiste un error. El tío de Valeria se giró. Alejandro estaba allí, acompañado por varios hombres. Valeria salió de su escondite. Alejandro. Él la miró con alivio. ¿Estás bien? Valeria asintió. El tío sonrió. Siempre llegas tarde, Alejandro. Esta vez no. Alejandro sacó su teléfono. La policía ya tiene todos los documentos. La sonrisa del hombre desapareció. No tienes pruebas suficientes. Alejandro levantó otro teléfono. Tu hermano pensaba exactamente lo mismo. Valeria abrió los ojos. ¿Mi padre? Alejandro asintió. Está vivo. El tío palideció. Eso es imposible. Alejandro sonrió. No. Lo imposible es que hayas creído que nadie descubriría dónde lo escondiste. Valeria sintió que las piernas le temblaban. ¿Dónde está mi padre? Alejandro se acercó. A menos de 10 kilómetros de aquí. Valeria comenzó a llorar. Quiero verlo. Lo verás. Pero antes de salir, el tío soltó una carcajada. No seas tan ingenua, Valeria. Ella se giró. ¿Qué? ¿Crees que has descubierto toda la verdad? Alejandro lo observó con desconfianza. El hombre continuó. Pero todavía no sabes por qué tu padre decidió desaparecer. Valeria quedó paralizada. ¿Qué quieres decir? Pregúntale a Alejandro. Valeria miró al hombre poderoso. ¿Qué está diciendo? Alejandro guardó silencio. Alejandro. Él bajó la mirada. Tu padre no desapareció solamente para protegerte. Entonces, ¿por qué? Alejandro respiró profundamente. Porque estaba huyendo de alguien. ¿De quién? El tío volvió a sonreír. De mí no. Valeria sintió un escalofrío. Alejandro finalmente dijo. De una organización que todavía existe. ¿Qué organización? Alejandro miró hacia la puerta. La misma que ahora sabe que estás viva. En ese instante el teléfono de Alejandro comenzó a sonar. Contestó. Escuchó durante 5 segundos. Su rostro cambió completamente. ¿Qué ocurre? Preguntó Valeria. Alejandro no respondió. Volvió a escuchar. Después colgó. Tenemos que irnos. ¿Por qué? Alejandro la miró directamente. Porque encontraron a tu padre. Valeria sonrió entre lágrimas. Entonces vamos. Alejandro negó lentamente con la cabeza. No. Valeria frunció el ceño. ¿Por qué no? Alejandro apretó el teléfono con fuerza. Porque no lo encontraron para salvarlo. Hizo una pausa. Lo encontraron para matarlo. Valeria sintió que el mundo se detenía. Y entonces desde algún lugar del túnel se escuchó un disparo. ¡Pum! Todos se quedaron congelados. Alejandro gritó. Agáchate. Valeria cayó al suelo. Mateo corrió hacia la entrada. Y mientras todos intentaban protegerse, una segunda bala atravesó la pared. Pero nadie se dio cuenta de que durante el caos, el tío de Valeria había desaparecido. Y cuando Alejandro miró hacia el lugar donde estaba, solo encontró una pequeña nota. La tomó. La leyó. Y su expresión se volvió aterradora. En el papel solo había una frase. Si quieres encontrar al padre de Valeria, tendrás que entregarme a Valeria antes de medianoche. Alejandro levantó lentamente la mirada. Valeria lo observaba. ¿Qué dice? Alejandro cerró el puño alrededor de la nota. Nada que debas saber. Valeria negó con la cabeza. No vuelvas a mentirme. Alejandro se quedó callado. Entonces ella le arrebató el papel. Lo leyó.
Y comprendió que alguien no solamente quería matarla. Alguien la necesitaba viva. Pero la verdadera pregunta era: ¿por qué? Y la respuesta estaba escondida en un lugar que Valeria jamás había imaginado visitar. La antigua casa de su padre. Valeria apretó la nota entre sus dedos. Voy a ir. Alejandro negó inmediatamente. No. Han encontrado a mi padre. Llevo toda mi vida creyendo que estaba muerto. No voy a quedarme aquí mientras alguien decide si puedo verlo o no. Es una trampa. Ya lo sé. Su voz resonó por el túnel. Pero es mi padre. Alejandro la observó durante unos segundos. Finalmente asintió. Entonces iremos juntos. Mateo intervino. No podemos ir directamente. ¿Por qué? Porque si están vigilando el hospital o la casa donde lo tienen, nos estarán esperando. Valeria miró a Alejandro. ¿Dónde está? Alejandro sacó su teléfono. En una clínica privada al norte de Madrid. Valeria se quedó inmóvil. ¿Madrid? Sí. ¿Y cómo llegó allí? Alejandro guardó silencio. ¿Cómo llegó allí? Insistió. Lo trasladaron esta madrugada. ¿Quién? Alejandro la miró. Un hombre que trabaja para mí. Valeria frunció el ceño. ¿Desde cuándo sabías que mi padre estaba vivo? Aquella pregunta cambió la expresión de Alejandro. Hace 6 meses. Valeria sintió que el pecho le ardía. ¿6 meses? No sabía dónde estaba exactamente. Pero sabías que estaba vivo. Sí. ¿Y nunca me lo dijiste? Alejandro bajó la mirada. Porque si tú lo sabías, ellos también lo sabrían. Valeria dio un paso atrás. Todos habéis decidido que debía saber y que no. Intentaba mantenerte con vida. No necesito que nadie decida por mí. Alejandro guardó silencio. Por primera vez parecía no tener respuesta. Entonces Mateo señaló el túnel. Tenemos que movernos. Salieron por una puerta trasera y llegaron a un vehículo oscuro. Valeria subió. Alejandro se sentó a su lado. Durante varios minutos ninguno habló. Finalmente Valeria rompió el silencio. ¿Cómo era mi padre? Alejandro la miró. ¿Qué? ¿Cuándo lo conociste? Alejandro sonrió ligeramente. Era terco. Valeria soltó una pequeña sonrisa. Eso sí lo recuerdo. También era valiente. ¿Me parezco a él? Alejandro la observó. Más de lo que imaginas. Valeria miró por la ventana. Entonces dime algo. ¿Qué? ¿Por qué nunca volvió por mí? Alejandro tardó en responder. Porque alguien amenazó con matarte. Valeria cerró los ojos. ¿Quién? Tu tío. ¿Y por qué? Porque tu padre descubrió que tu tío había vendido información de la empresa a un grupo internacional. Valeria abrió los ojos. ¿Y qué tenía que ver yo? Eras la única heredera legítima. El vehículo continuó avanzando. Tu padre sabía que si desaparecía, quizá te dejarían tranquila. Valeria susurró. Pero me casé con Daniel. Exactamente. ¿Mi matrimonio fue parte del plan? Alejandro no respondió. Valeria lo miró. Respóndeme. Sí. Ella sintió un escalofrío. Entonces Daniel. Daniel recibió instrucciones de vigilarte. Valeria apretó los labios. ¿Nunca me amó? Alejandro permaneció en silencio. Aquella ausencia de respuesta fue suficiente. Una lágrima cayó por la mejilla de Valeria. ¡Qué estúpida fui! No. Confié en todos. Eso no te hace estúpida. Me hace vulnerable. Alejandro negó con la cabeza. Te hace humana. El coche redujo la velocidad. Mateo miró por el retrovisor. Tenemos compañía. 2 vehículos negros aparecieron detrás. Alejandro inmediatamente dio una orden. Acelera. El conductor pisó el acelerador.
Los vehículos comenzaron a perseguirlos. Valeria miró hacia atrás. ¿Son ellos? Mateo respondió. Sí. Alejandro tomó la mano de Valeria. Pase lo que pase, no salgas del vehículo. Ella lo miró. ¿Y si nos alcanzan? No dejaré que te lleven. La persecución continuó durante varios minutos. Finalmente el conductor tomó una salida secundaria y consiguió perder a uno de los vehículos. Pero el segundo seguía detrás. Mateo sacó el teléfono. Ya estamos cerca. ¿De la clínica? Sí. Valeria respiró profundamente. Voy a ver a mi padre. Alejandro asintió. Pero justo cuando el vehículo entraba en el recinto de la clínica, una ambulancia salió a toda velocidad. Mateo miró la matrícula. Su rostro cambió. Esa es la ambulancia. Alejandro se puso de pie. ¿Qué? La ambulancia que trasladó al señor Salvatierra. Valeria se quedó paralizada. ¿Lo están sacando? Mateo negó. No. Miró hacia atrás. Lo están secuestrando. Alejandro abrió la puerta. Detén el coche. El conductor frenó. Alejandro salió corriendo. Valeria lo siguió. Dentro de la clínica había personas tiradas en el suelo. Una enfermera lloraba detrás del mostrador. ¿Dónde está mi padre? Preguntó Valeria. La mujer señaló la puerta. Se lo llevaron. ¿Quién es? No lo sé. Valeria vio una pequeña tarjeta en el suelo. La recogió. Era una tarjeta antigua. Tenía una fotografía de su padre. Y detrás había una dirección escrita a mano. Alejandro la leyó. Su expresión se volvió grave. No puede ser. ¿Qué? Esa dirección pertenece a una casa que llevaba 20 años abandonada. Valeria preguntó. ¿Qué hay allí? Alejandro respondió. El lugar donde tu padre vivió antes de desaparecer. Valeria miró la tarjeta. Entonces iremos allí. No. Otra vez no. Alejandro la miró fijamente. Porque quien secuestró a tu padre sabía exactamente que nosotros vendríamos aquí. Valeria entendió. Entonces quieren que vayamos a esa casa. Sí. ¿Para qué? Alejandro tomó la tarjeta. Para abrir algo que tu padre dejó preparado. Valeria se acercó. ¿Qué cosa? Alejandro levantó la mirada. No lo sé. En ese momento el teléfono de Valeria comenzó a sonar. Número desconocido. Contestó. Durante unos segundos no escuchó nada. Después, una voz masculina dijo. Hola, hija. Valeria dejó de respirar. Conocía aquella voz. Era la voz que había escuchado en sus recuerdos de infancia. La voz de su padre. Papá. Hubo un silencio. Después él respondió. No vengas a buscarme. Valeria comenzó a llorar. ¿Dónde estás? No confíes en Alejandro. Valeria miró al hombre que estaba a su lado. Alejandro quedó completamente inmóvil. Papá, ¿por qué? La voz al otro lado se quebró. Porque él fue quien me entregó hace 20 años. Valeria abrió los ojos. Alejandro palideció. Eso no es cierto, dijo él. Pero Valeria ya no sabía a quién creer. Y antes de que pudiera hacer otra pregunta, su padre susurró. Hija, si quieres saber toda la verdad, busca debajo de la casa donde naciste. La llamada terminó. Valeria miró lentamente a Alejandro. ¿Tú me traicionaste? Alejandro no respondió. Y por primera vez desde que había llegado para salvarla. Valeria vio miedo verdadero en sus ojos. Valeria permaneció inmóvil frente a Alejandro. Dime que no es verdad. Alejandro no respondió. Aquellos segundos de silencio fueron suficientes para que el miedo comenzara a transformarse en rabia. Dime que no lo entregaste. Valeria. Respóndeme. Alejandro cerró los ojos. Sí. Valeria retrocedió como si acabara de recibir un golpe.
No. Pero no fue como él te lo contó. ¿Cómo puede haber otra versión de haber entregado a mi padre? Tu padre me pidió que lo hiciera. Valeria lo miró con incredulidad. ¿Qué? Alejandro respiró profundamente. Hace 20 años, tu padre descubrió que la organización que lo perseguía no estaba formada solamente por desconocidos. Había personas dentro de su propia empresa, dentro de la policía y dentro de su círculo más cercano. ¿Y tú eras uno de ellos? No. Yo estaba infiltrado. ¿Y por qué debería creerte? Alejandro sacó una fotografía antigua de su cartera. Se la entregó. Valeria la tomó. Era su padre. Y junto a él estaba Alejandro, mucho más joven. Pero había algo escrito detrás. Si algún día mi hija pregunta por mí, dile la verdad. Valeria sintió que las manos le temblaban. ¿Qué verdad? Alejandro respondió. Que yo no abandoné a tu padre. Lo ayudé a desaparecer. Entonces, ¿por qué él dice que lo entregaste? Porque necesitábamos que todos creyeran que yo lo había traicionado. Valeria se quedó callada. ¿Todos? Tu tío. Mercedes. Los hombres que controlaban la empresa. Incluso Daniel. Valeria levantó la mirada. ¿Daniel sabía que estabas protegiendo a mi padre? No todo. Pero sabía algo. Sí. Ella cerró los ojos. Toda aquella historia era una enorme mentira dentro de otra mentira. ¿Y mi matrimonio? Alejandro tardó unos segundos. Tu padre no quería que te casaras con Daniel. Entonces, ¿por qué ocurrió? Porque tu tío manipuló la situación. Valeria recordó las palabras de Clara. Tu matrimonio fue organizado. De repente muchas piezas comenzaron a encajar. Pero faltaba una. ¿Por qué me necesitaban casada con Daniel? Alejandro la miró directamente. Porque tu padre dejó la propiedad más importante a tu nombre. Valeria frunció el ceño. ¿Qué propiedad? La casa donde naciste. ¿Y qué hay debajo? Alejandro respondió. Una cámara subterránea. Valeria sintió un escalofrío. ¿Qué hay dentro? Los documentos originales de la empresa, las pruebas de los delitos de tu tío y algo todavía más importante. ¿Qué? Alejandro bajó la voz. El testamento de tu padre. Valeria se quedó sin palabras. Entonces, si encuentro ese testamento, la familia perderá todo. Y yo recuperaré lo que pertenece a mi padre. Exactamente. Valeria respiró profundamente. Vamos. Alejandro negó. No podemos ir directamente. ¿Por qué? Porque tu tío probablemente ya está allí. Entonces debemos llegar antes que él. Alejandro la observó. Finalmente asintió. De acuerdo. Horas después, el coche se detuvo frente a una casa vieja. Valeria bajó lentamente. La reconoció inmediatamente. Aunque habían pasado muchos años, algo en aquella fachada despertó recuerdos que creía olvidados. Un columpio. Un árbol enorme. Una ventana rota. Aquí crecí, susurró. Alejandro permaneció detrás de ella. Sí. Valeria avanzó hacia la puerta. Estaba cerrada. Mateo la abrió. Dentro olía a polvo y humedad. Valeria caminó lentamente por el pasillo. De repente recordó algo. Había una habitación. ¿Cuál? La habitación de mi padre. Entraron. Todo estaba cubierto de polvo. Pero sobre el escritorio había algo extraño. Un pequeño reloj. Valeria lo tomó. Este reloj era de mi padre. Alejandro se acercó. ¿Funciona? Valeria movió las agujas. Se escuchó un clic. Una parte de la pared se abrió. Mateo dio un paso atrás. Dios mío. Detrás de la pared había una escalera. Valeria miró hacia abajo. La cámara. Alejandro asintió. Descendieron. Al final encontraron una enorme puerta metálica. No tenía cerradura.
Solo una frase grabada. La verdad pertenece a quien no tenga miedo de encontrarla. Valeria puso la mano sobre la puerta. Se abrió. Dentro había cajas. Documentos. Fotografías. Grabaciones. Y una vieja caja de madera. Valeria se acercó. Sobre la tapa había una inscripción. Para mi hija Valeria. Las lágrimas llenaron sus ojos. Es de mi padre. Alejandro se quedó detrás de ella. Ábrela. Valeria levantó la tapa. Dentro había una carta. La abrió con manos temblorosas. La primera línea decía: hija, si estás leyendo esto, significa que finalmente descubriste que nunca estuve muerto. Valeria comenzó a llorar. Siguió leyendo. Pero hay algo que jamás pude decirte. Se detuvo. Alejandro observó su rostro. ¿Qué dice? Valeria continuó. El hombre al que todos llaman tu tío no es tu verdadero tío. Valeria dejó caer la carta. Alejandro se quedó helado. ¿Qué? Ella levantó lentamente la mirada. Mi padre dice que ese hombre no es hermano suyo. Mateo se acercó. Entonces, ¿quién es? Valeria volvió a tomar la carta. Había una segunda página. Pero antes de leerla, se escuchó un ruido detrás de ellos. La puerta de la cámara comenzó a cerrarse. Alejandro gritó: ¡atrás! Mateo corrió hacia ella. Demasiado tarde. La puerta se cerró con un golpe metálico. Y desde el otro lado se escuchó una voz conocida. Por fin encontrasteis la verdad. Valeria reconoció aquella voz. Era Clara. ¡Clara! Gritó. Ella respondió desde el otro lado. ¿Y ahora que la encontrasteis? Hizo una pausa. Ninguno de vosotros saldrá de aquí con vida. Valeria miró a Alejandro. Pero él estaba observando otra cosa. En una esquina de la cámara había una segunda puerta. Y sobre ella había una frase que hizo que su rostro cambiara completamente. Solo se abrirá con la sangre de la verdadera heredera. Valeria sintió un escalofrío. ¿Qué significa eso? Alejandro respondió lentamente. Significa que tu padre sabía que algún día llegarías hasta aquí. Y entonces, detrás de la segunda puerta, algo comenzó a moverse. Valeria miró la puerta secreta mientras el sonido del mecanismo llenaba la cámara. Alejandro comprendió lo que debía hacer. No tengas miedo. Tu padre dejó esto preparado para ti. Valeria colocó la mano sobre el panel. Una pequeña gota de sangre cayó sobre la cerradura. La puerta se abrió. Dentro encontraron una última caja y una grabación. Valeria pulsó el botón. La voz de su padre llenó la habitación. Hija, si estás escuchando esto, significa que sobreviviste a quienes intentaron destruir nuestra familia. Nunca quise abandonarte. Desaparecí para protegerte y para reunir pruebas contra quienes nos traicionaron. Valeria lloró en silencio. La grabación continuó. El hombre que todos llaman tu tío no es mi hermano. Es un antiguo socio que utilizó nuestro apellido para apoderarse de nuestra fortuna. Mercedes conocía la verdad. Daniel también descubrió parte de ella, pero tuvo miedo. Alejandro bajó la cabeza. Lo siento, susurró. La grabación terminó con una última frase. Hija, la verdadera herencia no es el dinero. Es la libertad de elegir tu propia vida. En ese momento, la policía irrumpió en la casa. Clara fue detenida junto con el falso tío de Valeria. Las pruebas encontradas en la cámara demostraron sus delitos y también revelaron dónde había estado oculto el padre de Valeria. Horas después, Valeria llegó a una pequeña residencia protegida. La puerta se abrió. Un hombre mayor apareció frente a ella. Sus ojos eran exactamente los mismos que recordaba de su infancia. Papá. Él comenzó a llorar. Valeria corrió hacia sus brazos. Durante unos segundos no existieron las mentiras, el divorcio ni la traición. Solo existía una hija abrazando al padre que había creído perdido para siempre. Perdóname, susurró él. Ya estás aquí, respondió Valeria.
Eso es lo único que importa. Meses después, Mercedes enfrentó las consecuencias de sus decisiones. Daniel también confesó todo lo que sabía y aceptó su responsabilidad. Valeria, por su parte, comenzó una nueva vida. Ya no era la esposa humillada. Ya no era la mujer que necesitaba la aprobación de nadie. Recuperó la empresa de su padre, pero decidió utilizar parte de su fortuna para crear una fundación destinada a ayudar a mujeres víctimas de violencia y abandono. Un día, mientras salía de la oficina, Alejandro la esperaba. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Valeria sonrió. ¿Libre y feliz? Ella lo miró durante unos segundos. Estoy aprendiendo. Alejandro sonrió. Entonces quizá todavía haya tiempo para empezar algo nuevo. Valeria tomó su mano. Quizá. Y juntos caminaron hacia el futuro. Porque aquella noche, cuando su suegra la sujetó para que otra mujer pudiera golpearla, Valeria creyó que lo había perdido todo. Pero descubrió algo mucho más importante. A veces el momento en que todos intentan destruirte es precisamente el momento en que descubres quién eres realmente. Y mientras la puerta de su nueva vida se cerraba detrás de ella, Valeria comprendió que su historia no había terminado con una traición. Había comenzado con ella. Fin.